Hoy vamos a platicar acerca de ese tercer video que tuvieron que ver, que estaba dentro de nuestra lista de reproducción. Y vamos a platicar acerca de esas diapositivas que nos salían en ese último video para ver si existen preguntas, opiniones, alguna consideración que ustedes tengan acerca de estas diapositivas. Entonces, vamos a iniciar con la salud y el bienestar. Ambas aparecen tanto en la Carta Constitutiva de la ONU como en la Carta Constitutiva de la OEA. ¿Tenemos alguna observación, pregunta, algo que nos resalte? Bueno, eso lo de siempre, ¿no? ¿Verdad? Que se supone que tenemos derecho a eso, pero no todos, la verdad, ese derecho lo tenemos porque vamos a la calle, hay niños en la calle, hay personas adultas en la calle, animales incluso en la calle, entonces está como derecho, pero la verdad que no lo cumple, el Estado no lo cumple. Correcto, y hay algo bien interesante sobre ese cumplimiento. Hay personas que sinceramente creen que el responsable de que ese derecho sea algo que yo puedo tener acceso a tener ese derecho a la salud y al bienestar, es justamente cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros es el que va a definir qué es lo que significa salud para nosotros. Eso es lo que muchas personas creen. ¿Por qué les digo eso? Porque pareciera no contradictorio el hecho de tener salud. Pareciera no contradictorio el hecho de tener cosas como alimentación para que yo, teniendo una buena alimentación, pues no sufra de desnutrición, no sufra de, vamos a ver, dolores de cabeza, problemas hormonales, desbalances, problemas de sodio, problemas de azúcar. O sea, una buena alimentación a mí me daría eso. Y entonces, muchas personas dirían, pues, si usted tiene una buena alimentación, evita muchos de los problemas, pero ¿quién le tiene que garantizar que usted se alimente? O sea, es un problema bastante grande el que estamos hablando cuando hablamos de la salud y el bienestar, solo con el hecho de que, digamos, alimentación no es lo mismo alimentar a un niño chiquito, por ejemplo, alimentar a un menor adulto, por decirlo de la manera legal, pero como lo decimos nosotros, adolescente, o sea, un adolescente que está en crecimiento, que necesita calcio, que necesita comida. O sea, si ustedes han tenido a un adolescente en su casa, ustedes saben cómo comen los adolescentes y parecen barriles sin fondo, ¿verdad que sí? Comen y comen y comen y comen y Yo no estoy en esa engordan. etapa todavía, bro. Dice, ¿qué me dice Christopher? Yo estoy en esa etapa todavía. Ah, bueno, Christopher todavía está en esa etapa, dice, oiga. O sea que a Christopher no hay que invitarlo a comer porque nos deja en la calle. No, es impresionante. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros vivimos en mi casa es el hecho de que mi hijastro ya cumplió 30 años, pero él es un atleta. Él pasa 8 horas al día patinando en hielo. ¿Usted quiere saber cuánto come ese muchacho? O sea, literal, él se sienta y él puede comer lo que sea y usted lo mira y usted piensa que es flaco hasta que lo mira en chores y lo mira en camiseta. Y entonces le mira aquellos brazotes que son puro músculo, aquellas piernas que, o sea, literalmente usted la toca y le rebota el dedo, ¿verdad? Pero él todavía tiene el metabolismo de un adolescente. A él se lo miden literalmente cada 6 meses para ver si él todavía está en condiciones y tiene todavía el metabolismo de un adolescente. Entonces ese muchacho come como usted no te, o sea, cuando él viene a visitar, porque él no vive acá en Colorado y tampoco vive en Honduras, pero cuando él ha llegado a visitar, no, ustedes. Con decirles que compramos, le dice mi esposo, vieras que hay unos nuggets que son deliciosos, son los nuggets más ricos que he comido yo en toda mi vida. Ni siquiera los nuggets que compras en Estados Unidos son así. ¿Y qué nuggets son esos? Le dice él, porque él ama los nuggets. ¿Qué nuggets son? Ah, los de Campero. Entonces fuimos y compramos 30 nuggets de Campero y él solito se sentó y de la ida de Tegucigalpa a Valle de Ángeles ya se había acabado los 30 nuggets. Y llegamos a la casa y dijo, ¿qué hay de cenar? O sea, o sea, es un barril sin fondo ese muchacho. Y yo, pero Tim, le digo yo, ¿cómo podés comer así? Dice, tengo hambre. O sea, tengo hambre, ¿qué hay de comer? Y yo, no, o sea, en la casa tenemos de comer, pero a mí me impresiona el hecho de que vos te hayas comido 30 nuggets como que si fuera nada. O sea, él literal como que si fuera nada se metió esos 30 nuggets. Y cuando llegó la hora de la cena, mi esposo estaba haciendo carne, se comió 10 onzas de carne, ustedes.
O sea que no le bastó, ¿verdad? Con los 30 dólares. Se comió 10 onzas de carne, una papa al horno de las grandes, no de las pequeñas, no, de la más grande que había en la casa, esa fue la que se le dio a él, con queso, mantequilla, o sea, de todo, y le puso pan en la mesa y habían, creo que hicimos 12 roles de pan. Yo me comí uno, mi esposo se comió como 3 y él se comió el resto. Él se comió todo el resto del pan. La esposa, ¿verdad? Tiene que estar cocinando todo el día. No, es impresionante. O sea, literal, cuando llegó a visitarnos, mi esposo me dijo, vamos a ir a Priceman a comprar el cornflakes. Y yo, pero qué exagerado que sos, le digo, porque tenés que ir a, o sea, de manera específica. No, no me dice. Él se comió una caja de cornflakes de desayuno con un tarro de leche. Y yo, qué exagerado que sos. No, era verdad. Se come todo el tarro de leche, todo el litro de leche, se lo toma enterito con una caja entera de cornflakes. Ese es su desayuno. Y yo, ok, a mí ya se me había olvidado lo que era tener adolescentes alrededor mío, porque él tiene todavía el metabolismo de adolescente y puede comer como que sin nada. O sea, las historias que tengo yo de cómo ese muchacho come. Si llega alguna persona, y me dice mi esposo, él así ha comido desde que tiene como 11, 12 años, que es cuando él empezó a ser atleta. Él desde ese entonces comía así. Entonces quiero que se imaginen, si alguien llega y mira la dieta que tiene este muchacho, la mayoría de ellos pensaría, esta es una dieta atroz, este muchacho usted lo está sobrealimentando, está haciendo algo malo con él, entonces, ¿quién es el que decide qué es una buena alimentación? O sea, ¿qué incluye una buena alimentación? O sea, usted le mira el plato a mi hijastro y usted diría, este muchacho, o sea, si usted mira en la cocina, cómo le están cocinando y no lo mira él, usted diría, este es un muchacho que pesa por lo menos unas 300 libras. Y cuando lo mira, pesa 185 y grasa corporal solo tiene el 4% de grasa corporal. Pues sí, imagínese, patinar 8 horas al día, ¿cómo no? ¿De dónde va a tener grasa el muchacho, verdad? Dígame, Christopher. Creo que en sí, pues ese tema de la salud y el bienestar creo que es demasiado bien importante que lo analicemos desde un punto de vista general y de Estado, pues más que todo porque en Honduras tenemos un gran problema en cuanto a esto. Yo siempre me he preguntado, digo, ¿será que no han pasado funcionarios ahí por el Boulevard Morazán, digo, donde está toda esa gente que tiene que limpiar vidrios para poder comprar un almuerzo, ¿verdad? Tal vez incluso hay gente que está con niños pequeños. ¿Verdad? Digo, ¿será que no han pasado funcionarios también por ahí donde ven esas mujeres con niños, ¿verdad? De 1 año, de 2 años, incluso niños también que lo ofrecen, incluso en los buses, ¿verdad? En el transporte público, también en Comayagüela. En el Comayagüela hay una zona, ¿verdad? Que queda por el Zonal Belén, el cual ahí pues es un depósito de basura. Y en ese depósito de basura, abogada, viven muchas personas, viven familias enteras ahí en ese depósito de familia, en ese depósito de basura. ¿Y qué pasa con estas personas? Yo me he preguntado, pues, que por qué el Estado, ¿verdad? No implementa mecanismos con los cuales, ¿verdad? Estas familias puedan salir adelante, puedan ser autosustentables, porque imagínense de que, vaya, ahorita en el Partido Nacional, el partido que tenemos, o sea, el gobierno que está de turno, ellos tienen varias ahí, varias cosas, pues varias, ¿cómo les podría decir? Varios proyectos que han implementado, pero que todo está politizado. Y lo menciono porque hace poco, bueno, estuve viendo que había un proyecto de unos carritos como sandwicheros. Pero ¿qué pasa con esos carritos sandwicheros? Esos carritos sandwicheros solo se lo dan a la gente de los partidos, o sea, a la gente de las bases. Nunca he visto yo de que han venido a esas zonas ahí donde esa gente que realmente sí necesita y poder implementar ese tipo de herramientas que les puede ayudar a ellos a poder salir de donde están, ¿verdad? Y darles también una vivienda y todo eso. ¿Por qué? Porque vuelvo nuevamente, todo está politizado. A la gente que se les dio casa, por ejemplo, que había un proyecto que se llama Con Vivienda Vivir Mejor. ¿Y qué pasa con esas viviendas? Solamente se les dio a las personas que de las bases, ¿verdad? Pero en Honduras no solo existe la gente de las bases que necesita una vivienda, que necesita trabajo, que necesita que le den un carrito sandwichero para poder ir a vender, para poder hacer otras cosas. Yo he visto niños, y con esto termino, que ellos
en esa zona también andan con unos como carritos de basura que ellos tienen que ir recoger basura por todas las tiendas y con ese dinero, ¿verdad? Ellos compran un almuerzo, compran una cena. Y no solo para ellos, tal vez para sus mamás también, tal vez para sus hermanos pequeños. Entonces, esto de la salud y el bienestar creo que es un problema bastante grande y creo que, o sea, si, bueno, yo tengo como una forma de pensar bien política, pues. Eh, Incluso, pues, ese fue uno de los propósitos por el cual yo estudio Derecho y empecé a estudiar Derecho, porque creo que nosotros, pues, como estudiantes de Derecho y futuros abogados y futuros representantes, ¿verdad? En cual sea el área que Dios nos permita estar, debemos de ya ir cuestionando este tipo de acciones y ver de qué manera también nosotros podemos ayudar, ¿verdad? Y bueno, todo tiene su tiempo también, ¿verdad? Porque también, tal vez ahorita estamos como en la etapa de preparación, ¿verdad? Para poder el día de mañana, pues, implementar, ¿verdad? Ese tipo de mecanismos que nos ayuden a todos en vivir, como lo dice la ONU y la OEA, ¿verdad? Con ese derecho, pues, que ya es inherente a la persona humana, como seres humanos, creo que sí es necesario. Bien, Elizabeth. Sí, agregando un poco ahí a lo que está hablando el compañero ahí de política, él tiene razón, porque por ejemplo aquí en mi colonia hay personas de que trabajan así con cosas de vida mejor, cosas de política, y yo he visto de que les sobran bolsas solidarias o ese tipo de cosas y ellos se lo reparten entre ellos, o sea que no terminan de venir y darle a las personas que de verdad lo necesitan. Y otro ejemplo que tenemos es aquí la calle principal de nosotros está como un poco dañada, ¿verdad? Porque hay una empresa de buses que viaja hacia Choluteca y entonces, y esa calle tiene como sus 4 años de estar mala y supuestamente no nos la vienen a arreglar porque supuestamente este sector es libre. Entonces yo digo, qué irónico que, o sea, que los libres se supone que tenemos derechos y deberes y a nosotros no nos cumplen. Sí, correcto. O sea, a lo que iba yo justamente con el ejemplo que les estaba dando es, ¿quién es el responsable? Es cierto que legalmente el sujeto al que yo puedo demandar si no tenemos uno de estos derechos es el Estado. Eso lo tenemos claro, pero ¿quiénes deberían de ser los actores? ¿Quiénes deberían de ser los que toman esa decisión? ¿Quiénes deberían de decirle a la mamá de Christopher que darle de comer a Christopher? ¿Quién debería decirle a mi esposo qué es lo que le tiene que dar de comer a su hijo? Deberían de existir estas guías, deberían de existir regulaciones como existen en ciertos países, de que usted no le puede dar ciertos alimentos a ciertos menores. ¿Debería de existir eso o debería más bien de responsabilizarse al padre, que es el que trajo a ese niño al mundo? A usted lo que tiene que hacer es darle de comer a su hijo y darle de comer sano, no Burger King todos los días, porque eso es bien fácil. Ir a un restaurante rápido y darle de comer eso a un niño, él puede estar nutrido, pero no de una buena manera. Es decir, él puede tener las calorías que él necesita en ese día, pero ese también es una desnutrición. ¿Sí? El hecho de que yo solo coma cosas fritas o lo que muchos nutricionistas llaman la dieta café, nuggets y papas, hamburguesas y papas. Esa es una dieta café. ¿Dónde están los verdes? ¿Dónde están los colores? ¿Dónde están las frutas y las verduras y los vegetales? Entonces, ¿quién debería de ser el responsable del día a día? Ya a nivel de república, ¿quién debería de ser responsable? ¿Será cierto que nosotros necesitamos que el Estado sea el que nos da la comida que vamos a comer? ¿Que el Estado va a ser el que nos va a dar los medicamentos que tenemos que tomar? ¿O deberíamos nosotros de tener una posibilidad de decir, ¿saben qué? Yo no voy a comer lo que el Estado dice que debo de comer, sino que yo voy a comer lo que sea mejor para mí. Edwin levantó la mano. Cuénteme, Edwin. Sí, abogada, compañero, buenas noches. Yo considero que aquí los responsables, en primer lugar, debería ser el gobierno, dicen los compañeros del Estado, pero yo considero que somos los padres de familia, los responsables de hecho, pues el artículo 7, creo, del Código de Familia, si no estoy equivocado, ahí nos menciona que somos los padres los responsables de darles educación y alimentación a nuestros hijos. Eh, Déjenme contarles que yo trabajo un poco la ganadería, la agricultura. Ahorita pues en la temporada de fin de año pues es los cortos de café en nuestro país, ¿va?
Entonces, ¿qué pasa? Hay un problemita aquí que yo lo miro un problema porque todo el mundo nos quejamos y le echamos la culpa al Estado, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ahorita, pues andamos nosotros los cafetaleros buscando empleados, trabajadores para las cortas de café y que nuestro café en el país ahorita tiene una buena plaza. Y no hay. Está a buen precio, por lo que significa que el trabajador pues se le tiene que pagar bien. ¿Y qué pasa? No hay gente trabajando, no hay gente para trabajar. Nosotros a veces nos toca meter gente, inclusive de otro país, ¿verdad? Para hacer este tipo de labor. Pero si nos vamos a los hogares, ahí está el padre de familia junto a su esposa y sus hijos haciendo nada. Bueno, no salimos porque está lloviendo, porque hay mucho sol, porque hay frío y la cosa no se trata de esto. Eh, Les comento, yo no estoy chiquito, ya paso de los 30 añitos y yo creo que estudio hasta ahorita en la universidad porque me dediqué a trabajar desde que era un pequeño. Yo recuerdo que mi papá me enseñó, me metió a la escuela a estudiar, pero sí por las tardes trabajaba. Entonces yo me formé ese ámbito desde pequeño que mi vida es trabajar y a la vez estudiar, sí. Pues sí he tenido un poco la dicha como de estudiar siempre en la escuela privada, pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Verdad? Que cuando yo pienso que cuando nosotros no estamos preparados para tener una familia, entonces que nos metamos a hacer, por lo menos esa es mi forma de pensar. Porque yo tengo mis hijos, tengo unos bebecitos de 4 años, son gemelitos, por cierto. Y entonces, puchica, yo les digo, yo trabajo para ustedes. Y yo tengo, desde las 3 de la mañana ando por ahí levantado. Y son las 10, 11 y 12 de la noche a dormir, ¿verdad? Y esto no significa que quizás no les voy a dar tiempo a ellos. Hay un momento que sí, pero me dedico más que todo a trabajar para eso porque me siento responsable como padre para que estos niños crezcan en un ámbito saludable, sano y que en su momento pues puedan tener una educación de calidad. Ese es mi Correcto. punto. Entonces, eso justamente son los dos puntos de vista. El gobierno, ¿qué es lo que nos tiene que dar? Una garantía de que nosotros vamos a tener las condiciones para poder acceder a una vivienda, a un trabajo, a un alimento, a una salud, o no debería de dar las cosas. Esos son los dos puntos de vista. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el rol del gobierno? ¿Darnos las cosas o garantizarnos que vamos a poder acceder a ellas? Esa es una pregunta. La segunda, para mí la segunda. La segunda. Dígame, Tania, y después con Christopher. Buenas tardes, compañeros abogados. Bueno, con respecto a lo que estaba hablando, ¿verdad? El compañero anterior, yo estoy muy de acuerdo con él, ¿verdad? Estoy de acuerdo que el Estado no tiene por qué darnos las cosas, como usted está planteando las dos situaciones, ¿verdad? Sí debe darnos educación, salud, todas esas cosas como un derecho que nos tocan, pero con respecto a lo de tener hijos, pues uno mismo decide, abogada. Mire, yo tuve 4 hijas y le digo que yo he luchado hasta donde no más, usted no tiene idea, por sacarlas adelante, por alimentarlas, porque estén bien. Y eso es mi responsabilidad. ¿Quién me mandó a tener 4 hijas? Dígame. Entonces tampoco puedo sentarme y esperar que el Estado me venga a darles de comer a las hipotas, porque entonces mueren de hambre. ¿Me entiende? Entonces, en ese aspecto, creo que nosotros tenemos algo de responsabilidad como padres también, ¿verdad? Porque debemos ver cómo está la situación y pues no tener tanto hijo o definitivamente no tener ninguno. Si no vamos a poder alimentarlos, darle todos los derechos que ellos tienen, ¿verdad? Este es mi punto de vista, abogada. Muy bien. Y Christopher, cuénteme. Sí, abogada, más que todo, creo que el rol del Estado, ¿verdad? No es darle las cosas a la gente, no es darle, proporcionarle, sino que las personas tengan un acceso a estas cosas, a esos derechos, ¿verdad? Ya cuáles cosas, aquí hay que ir hablando ya como esos derechos. Ahora bien, por ejemplo, pongamos un ejemplo nato que estamos viviendo actualmente, la educación, abogada. Hay muchos niños que dejaron de estudiar ahorita. ¿Por qué? No tienen acceso a internet, no tienen derecho a comprar, ¿verdad? A estar comprando internet y todo eso. No hay acceso a esa educación y que el Estado se ha hecho el de la vista gorda.
Por ejemplo, está el otro problema de acceso a la educación también, que incluso creo que la educación, ¿verdad? Como decía por ahí, es el arma pues fundamental para poder cambiar una sociedad. Imagínense el acceso a la educación superior, por ejemplo, en la UNAD. O sea, hay mucha gente que se gradúa del colegio y que no puede acceder a una educación superior. ¿Por qué? Porque está ese examen de admisión. Hay muchos jóvenes que, bueno, yo vengo de un colegio, de una educación primaria pública, y cuando yo llegué a la universidad yo quedé, o sea, yo me comparaba con mis compañeros y así como que yo, ¿será que ese día no fui a clases? Porque había muchas cosas que yo no sabía y yo me tuve que preocupar el doble, ¿verdad? Porque tal vez ellos ya llevaban un paso adelante de mí. Entonces, pero imagínense qué es lo que hace el Estado, ¿no? Simple y sencillamente se lava las manos, pues, de todo ese tipo de cosas que ellos tienen la responsabilidad de ofrecer esas políticas públicas. Hablemos de Estados Unidos, por ejemplo. Hablemos de los inmigrantes en Estados Unidos cuando le dan el asilo político a una persona. No solamente le dicen, sí, está bien, le vamos a dar asilo político y ya no. Ellos le dan un seguimiento a esa persona. Si de repente tienen que proporcionarle un trabajo, se lo proporcionan. O sea, se preocupan y por gente que no es, ¿verdad?, de su estado, sino que son extranjeros por cumpliendo tratados y cumpliendo otro tipo de convenios. Entonces, bueno, vamos a todo ese tipo de puntos que realmente pues son importantes mencionar. Miren, me han dicho cosas tan interesantes. Azucena, vamos con usted a ver qué me quiere mencionar. Buenas noches o buenas tardes, compañeros y abogadas. Compartiendo o agregando un poco a los comentarios de los compañeros, creo que todos, como usted dijo, pues han dicho cosas interesantes y que la verdad es una realidad, ¿verdad? Que estamos teniendo en el país, aunque sea a favor o en contra, cada punto, pues es una realidad. Creo que para compartir también con la opinión de los compañeros. Creo que el problema que tenemos es que el hondureño es muy conformista, entonces de nada sirve que el gobierno aporte si el hondureño no quiere avanzar, porque es cierto, el Estado puede darle como una bolsita solidaria, pero si el hondureño no quiere trabajar, no va a progresar y toda la culpa siempre se la van a dar al Estado, a los políticos que están en ese momento, porque sí, tal vez la educación no puede ser como una educación de un primer mundo, ¿verdad? Pero están las bases de la educación. Y también con lo que dijo el compañero comparando con Estados Unidos, tiene mucha razón, porque yo, por ejemplo, creo que más de alguno aquí hemos tenido conocidos que viven en Estados Unidos o parientes que viven en Estados Unidos y sabemos que, por ejemplo, el caso de unos familiares que yo tengo, el Estado apoya a mis familiares dándole como un porcentaje para los niños, ¿verdad? Para que les compren comida, para su educación y todo eso, y llevan un monitoreo por ejemplo, si el niño falta 1 o 2 días a la escuela, ellos buscan qué está pasando con este niño, por qué no ha asistido, y aquí en Honduras no, el niño puede faltar una semana y dicen, no, los padres los retiraron y no les dan seguimiento. Entonces creo que hay mucha razón en lo que dicen los compañeros, pero también va al aporte que hacemos como humanidad. Porque de nada sirve que nos den todo si la humanidad no quiere, o en este caso, pues la población hondureña no quiere progresar y salir adelante. Muy interesante su punto de vista, Azucena. Mire, yo tengo conocimiento, he vivido en Estados Unidos, mi esposo es estadounidense, entonces tengo conocimiento de los beneficios de Estados Unidos. Los que me conocen saben que mi esposo y yo nos casamos por lo civil en Estados Unidos justamente por los beneficios que yo iba a acceder a tener al ser esposa de él. Mi esposo, además de tener los beneficios naturales de gringo, tiene los beneficios de haber servido en el ejército y haber adquirido el rango de coronel. Entonces, él tiene muchos más beneficios que la gran mayoría de los estadounidenses por los sacrificios que él hizo. Todo lo que les ha dicho Azucena es cierto. Si usted pierde día de clases, tiene que ser justificado. Esa justificación la necesita presentar no solo si va a una escuela pública, sino si va a una escuela privada también. La justificación puede ser literal lo que ha sucedido con mi nieto, en donde mi hijastra dice, yo voy a llevar al niño a ver a su abuela, que vive en Michigan, ella vive en Colorado, yo voy a llegar a mi hijo a ver a su abuela, voy a ausentarme una semana
y de antemano dejo hechas las tareas. Aquí están. O sea, ese grado de responsabilidad yo no lo miro en Honduras. No, no lo miro. Y el niño va a una escuela pública, dicho sea de paso, una de las mejores escuelas de su condado, a tal grado de que la escuela privada a la cual lo pudieron haber metido, mi hijastra dijo, no, yo prefiero que vaya a la pública porque la pública tiene mejores índices en matemáticas. Y mi hijo es bueno en matemáticas. Entonces, ella misma se sentó, analizó las clases, analizó los profesores que tienen y lo metió a una pública. ¿Cuándo en Honduras vamos a tener eso de que usted va a decir, tengo la opción de mandarlo a la Pinares, a la Elba, a la Americana o a la pública? Lo voy a mandar a la pública. ¿Cuándo? O sea que, ¿dónde está el sentido de responsabilidad que el Estado tiene para exigirle a esos maestros, sean buenos maestros? Porque el hecho de que ustedes me digan, nosotros al llegar a la UNA tenemos que hacer un examen de admisión. Señores, el examen de admisión es algo que existe en Estados Unidos, es algo que existe en Europa, es algo que existe en Asia, el examen de admisión. El hecho de que nosotros, la gran mayoría de los que pasan en el primer intento el examen de admisión, y si saben algo acerca del examen de admisión de la UNA, tienen que sacar el porcentaje más alto para si quieren ser médicos. El segundo porcentaje es para los abogados. Y así van las carreras. O sea, tiene que ser el hecho de que usted pase con cierta nota es lo que le abre a usted la puerta para estudiar una profesión. Igual es en Asia, así lo hacen en Asia, escalonado, igual es en Alemania, lo hacen escalonado. Pero el hecho de que la gran mayoría de los que sacan las mejores notas vengan de la Elbel, la Pinares, la Escuela Americana, Aldebarán, Antares y la Internacional de San Pedro y la Mazapán de Ceiba, el hecho de que esos sean los que tienen los mejores índices nos tiene que decir que algo malo está sucediendo con la escuela pública, ¿cierto? ¿Por qué será que los del Central no sacan los índices de excelencia como sacan los... Inclusive, una de las cosas que más risa me da a mí es cuando me preguntan, ¿y quién va a la UNA de la escuela americana? Y usualmente les respondo, los que quieren estudiar medicina y los que quieren estudiar derecho, porque el resto se van del país o se van a estudiar Unitec. Literal. La gran mayoría de las otras carreras, ellos dicen no. Inclusive la razón por la cual Unitec fue el de los primeros que dijo, nosotros queremos medicina y queremos derecho, es porque estos muchachos de la Americana, de la Elbel, del Pinares, de Aldebarán, de Antares, o sea, de las escuelas reconocidas de San Miguel, las escuelas reconocidas privadas en Honduras, estaban diciendo, pues fíjense que en la UNAM no nos gusta, entonces queremos otra opción para quedarnos en Honduras. Y esas son las carreras, ¿verdad? La razón por la que nos íbamos a quedar en Honduras es eso, porque queríamos ejercer esas dos profesiones. Entonces la razón por la cual abrieron esas profesiones fue por eso, no fue por otra cosa. No fue porque dijeron, aquí hay mercado, aquí no sé qué. No, no, fue porque lo pidieron los muchachos que venían de las privadas. No querían ir a Luna. Entonces, ¿por qué los muchachos de la pública están fallando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, solo miremos cuál es la política pública, eso que nos mencionó Christopher. Este año hubieron huracanes, todos aprobados. ¿Cómo va a creer usted eso? Es que hubo COVID, pasaron el grado. O sea, pasaron el grado por COVID. Yo me acuerdo en mi tiempo, el gran escándalo fue Mitch. Pasaron las clases porque hubo Mitch. Así fue. Yo pasé, abogada, creo que, no me acuerdo si fue en segundo o tercero curso, por lo de Micheletti. Es cierto, por el 2009, que hubo golpe, no hubo golpe, hubo sucesión, yo no sé, todavía siguen alegando por eso, pero el asunto es que todos esos muchachos no fueron a clase y pasaron su año. Entonces, ¿en qué quedó la enseñanza? Porque yo le aseguro que en tiempo de COVID, tanto la Americana como la Elbel, como Mazapán, como el Internacional, todos tenían clase, todos los días. Los papás estaban jalando los pelos porque ya no aguantaban tener 3 y 4 hijos con 4 computadoras al mismo tiempo, chupándole todo el internet. Ya se pueden imaginar, ¿verdad? De lo que les estoy hablando. Y uno estaba hablando de matemáticas y el otro estaba hablando de ciencia y mamá venía a ayudarme, se me trabó. O sea, yo he escuchado los reclamos porque tengo amigas que están en ese momento, en el momento de que tienen a sus hijos y que ahorita en tiempo de COVID tuvieron que vivir eso y me decían, Laura, ya no aguanto, necesito salir corriendo de mi casa y todo está cerrado, entonces no puedo ir a ningún lado, ¿puedo ir a tu casa? Y yo, sí, venite. Y ustedes dejaban al marido ahí como, ahí te quedas vos el resto del día, adiós, me voy, así, porque ya no aguantaban. Pero pregúnteme qué hacían las públicas, yo le puedo contar. Porque en mi casa llegaba uno de esos muchachos que Christopher dice que no tenían internet. El hijo, los 2 hijos de la muchacha que me hacía la limpieza.
Empecemos, solo tenían clases martes y jueves. Esos eran los únicos días que tenían clase. La clase literalmente era 1 hora, 1 hora y media, y después les tiraban tareas que ellos tenían que contestar en Google Documents o en cosas así. Y iban a mi casa, porque el internet de mi casa era como el mejor en Valle, el de cable color. Entonces iban a mi casa y ahí se estaban 3 horas y ya terminaban su clase de la semana. ¿Usted cree que eso hacían las privadas? Si hasta les hacían hacer ejercicio enfrente de la cámara, ahí los papás, mis amigos, les tomaban fotos y videos, riéndose, muertos de risa. Mira, ahí los tienen haciendo tenis virtual. Y entonces escogían la raqueta y le hacían al tenis virtual. Y yo, ay, Dios mío, qué barbaridad, tenis virtual. Decía, ¿y dónde está la pelota? Se lo tienen que imaginar. Me decía, no, hombre, se tienen que imaginar la pelota. O sea, ¿qué nivel? Se tienen que imaginar la pelota. En otras palabras, nosotros nos hemos acostumbrado a que el gobierno nos dé las cosas. Nosotros nos hemos acostumbrado a, bueno, es que a mí lo que me importa es pasar, no me importa aprender. A mí lo que me importa es que me quite la gripe, no me importa si lleva ahí el elemento de la harina en la pastilla que me dieron. Literal, no nos importa con tal de que nos las estén dando. Entonces no hay un seguimiento, no hay responsables, no hay nadie que realmente diga, esto es lo que se está haciendo, estos son los estándares a los cuales tenemos que seguir. Eso yo no lo veo. Se lo digo en serio, no lo veo. No lo veo. Y obviamente en cuestiones de salud, pues, ay, Dios mío, tener que entrar al hospital escuela, mejor lo persino antes de que usted entre, ¿verdad? Porque hasta lo pueden matar en el intento de ingresar. Ni siquiera el doctor, en el intento de ingresar lo pueden matar. Entonces, ¿dónde está la salud? A saber, ¿dónde está el acceso que nos están garantizando? Ni idea. ¿Dónde están las condiciones que nosotros podemos tener para mejorar? Ya vieron, ¿verdad? Que salió que no solo van a ser 3 dosis, sino que ahora van a ser 4 dosis las que necesitamos, ¿verdad? Hoy salió el comunicado. Hace poco, abogada, venía mi bisabuela de Estados Unidos y solo tenía como que unos 20 días de estar aquí en Honduras y se puso mal, se puso grave. Pero lo que más le ponía grave a ella era que no quería ir a ningún hospital, ya sea público o privado, aquí en Honduras. Ella dijo, yo quiero estar allá, quiero ir a que me atiendan allá, porque si a mí me atienden aquí en Honduras, yo voy a morir de eso. Y se lo tuvieron que llevar para allá, solo salió del aeropuerto y dio solo para el médico, porque sí estaba bien mal. Entonces, ese tipo de cosas nos deberían de dar pausa, ¿verdad? ¿Qué es lo que el gobierno nos tiene que dar? ¿Cómo nos lo tiene que dar? ¿Es una garantía de las condiciones lo que nos tiene que dar? ¿Por qué tantos hondureños se van de Honduras? Esa es la pregunta que deberíamos de tener. Si existe vivienda y existe salud y existe educación, ¿por qué se van? Si existe trabajo, ¿por qué se van? Pregúntenle a Tania, ¿cómo cuesta abrir un negocio en Honduras? Pregúntenle, porque ella tiene experiencia tratando de abrir negocios y le va a decir, mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses. Y porque tengo cuello y tengo ayuda y tengo aquí, tengo allá, 6 meses. Sí, y es algo pequeño. Ya si fuera algo grande. Y lo peor es que no funcionan ahora. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Por qué no funcionan los negocios en Honduras? ¿Qué será? ¿El impuesto normal encima del impuesto de guerra? De guerra. Son 2 impuestos ahora. Entonces, El normal y el impuesto de guerra, que es más peligroso. Es correcto. Entonces, todas esas cosas se resumen en qué es lo que nos tiene que dar el gobierno. Nos tiene que garantizar las condiciones para que nosotros podamos tener esto, o nos tiene que dar las cosas. No. Esa es la pregunta. Y no es una respuesta que tenemos universal, inclusive no es una respuesta, en muchos estados lo han mezclado, las dos respuestas, y en muchos estados han dicho solo una, y en otros estados han dicho solo otra. Entonces es bien interesante esa pregunta, ¿verdad? ¿Tenemos alguna otra pregunta, observación o algo similar? Dígame, Azucena. Abogada, sí, con respecto a la segunda pregunta que usted hizo, yo, bueno, usted sabe que con esto de la tecnología y todo, pues uno va conociendo otras culturas, otros países, otros ideales y todo, ¿verdad? Entonces yo en YouTube vi en una entrevista de una persona de República Dominicana, él decía que él tenía él tiene una fundación, ¿verdad?
y que la fundación de él, en vez como de armar como las bolsitas de alimento, él prefiere dar como o brindar esa educación, ya sea financiera o poner como, digamos, un curso para que las personas aprendan ya sea peluquería, poner uñas, esto y lo otro, porque a él le interesa más que la gente salga de la conformidad y que busque a ganar su propio dinero, a que ellos se conformen y estén atenidos a de que, me van a traer la bolsita o, con lo que me regale aquí o que me dé fulanito, pues mantengo el día, ¿verdad? Y creo que eso también lo deberíamos de implementar como hondureños, que no nos tenemos que conformar con la bolsita que nos van a tener, o que si recibimos una ayuda, que con lo poquito que nos ayudan, pues vamos a salir adelante. Porque creo que el gobierno, en vez de dar la bolsita solidaria, debería de poner como estos lugares para que la gente aprenda. Es cierto, está el Infop, pero si vemos lo que es el Infop, son cursos que la mayoría de la gente aprende lo básico, pero no lo implementa, porque el Info como que le enseña, pero no le dice como, ok, mira, te voy a enseñar, pero también te voy a enseñar una forma de que vos te coloques en un lugar, ¿verdad? Sino que, ok, ya lo formé, entre comillas, ahora su suerte. Entonces creo que el gobierno, en vez de hacer la gente conformista, debería de poner estos puestos que de verdad funcionen. Estoy de acuerdo con usted, Susana. Completamente de acuerdo. Dígame, Christopher. Mañana, yo creo que el compañero Wilmer ya al rato quiere opinar, pero yo también quiero decir algo ya para terminar. Eh, Abogada, fíjese que en Estados Unidos, de hecho, sí hay mucha gente que vive tranquilos, pues no se preocupa por nada, ellos solo viven del dinero que les da el Estado. Pero yo digo, yo prefiero que que aquí en Honduras le ayuden realmente a esas personas que necesitan, abogada, que se les proporcione la vivienda, abogada, que se les proporcione, pues de alguna manera que ellos puedan salir de estar viviendo en la calle, ese montón de niños de la calle. ¿Por qué? Porque aquí en Honduras hay plata, abogada. Hay plata. Imagínense que el de las copias puede ganar 30,000 lempiras al mes. Imagínense cuánto es al año, abogada. El de las copias, ¿verdad? En Honduras hay dinero, pues entonces realmente es de que seamos un poco más humanos, más empáticos también, ¿verdad? Y ayudar pues a esas personas que realmente sí lo necesitan. Y no sé si el compañero Wilmer va Cuénteme, Wilmer. a decirlo, ¿no? Sí, abogada, buenas noches. Abogada, solo hacer una observación en cuanto a lo que estaba comentando, que si el gobierno le facilitara a la población supongamos el dinero o las cosas como mencionaba, pues en cuanto a la economía del país se volvería insostenible. Entonces, en este caso sería facilitar el acceso a toda la población a los servicios y que es decir, esa cobertura se expanda a todos los sectores a nivel nacional y trabajar bastante en educación y en la cultura de cada uno de cada uno de nosotros. Estoy de acuerdo con usted. O sea, a mi criterio, el gobierno lo que tiene que hacer es garantizar las condiciones. Y en dado caso, así como dice Christopher, de que nosotros tengamos esos problemas sociales que existen en todos los lugares del mundo, o sea, en todos los lugares, en Estados Unidos existen también gente desempleada, existe también gente que vive en la calle, existe gente que es drogadicta, existe gente, o sea, eso existe también en Estados Unidos. Y es un problema social que ellos tienen. Entonces, ¿qué respuestas podemos darle a esos que no pueden autosostenerse? Tal vez puede ser por las propias decisiones de ellos o puede ser porque literalmente ha nacido en un hogar donde no existen esas condiciones. Entonces, ¿qué respuestas le podemos dar? Esa es una pregunta hermosa que, bueno, muchos de ustedes me dijeron, es que a mí no me gusta la política. Señores, todos nosotros somos políticos, todos. Lo que pasa es que no hemos hecho de la política una profesión. Esa es la diferencia entre nosotros y los que tienen un puesto político. Pero todos somos políticos, todos vivimos adentro de una polis, que significa una ciudad, y todos tenemos decisiones que tomar en esa ciudad. ¿A quién voy a comprarle yo mi servicio de celular? ¿Le voy a comprar al Estado? Porque si el Estado hubiera proporcionado un buen servicio de celular, todos tendríamos un Hondutel, déjenme decirles. Y la realidad es que la gran mayoría de mis alumnos no tienen celular de Hondutel. La gran mayoría de nosotros tenemos celular de Tigo o de Claro. Lo sé por los teléfonos que yo guardo en mi celular.
yo creo que tal vez tendré 2 o 3 alumnos desde que inicié en UTH que usan Hondutel. El resto de mis alumnos usan Tigo o usan Claro. Y Hondutel proporciona el servicio de celular. Entonces, hemos visto que cuando le damos ese poder al Estado, pues no muchas veces sobresale. Azucena les está diciendo, existe una ONG que lo que está haciendo es entrenando a muchachos. ¿Por qué? Porque el entrenamiento que da República Dominicana desde el parte del Estado no ha funcionado. Entonces, tenemos que ver qué podemos hacer nosotros, que también somos políticos. El ser humano es un ser político que toma decisiones todos los días y que al final del día va a impactar a su comunidad. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde nos habla acerca de la protección de la maternidad y la niñez. ¿Tenemos alguna pregunta o observación sobre esto de la protección a la maternidad y la niñez? Esta es casi como similar, abogada, también, porque, por ejemplo, hay mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, que están en la calle, tal vez están ahí con problemas, ¿verdad? De drogadicción, y aún así ellas se embarazan, nadie viene y las protege o las pone a planificar, y nacen los niños en la calle, y ahí es una cadena, pues no para. Correcto, deberíamos de tener programas sociales que le ayuden a esas mujeres a salir de esos problemas que ellos están viviendo. Y esos programas pueden ser de parte del gobierno o pueden ser de parte de nosotros, de los mismos ciudadanos, ¿verdad? Sí, porque una cosa, ¿verdad? Son las personas fuertes, ¿verdad? Porque estamos como nosotros, capaces, por decirlo así realmente, pero ellos están drogados, pues están bajo efectos que ellos no están conscientes de lo que hacen, entonces ellos sí necesitan como alguien que sí los obligue y se pueda hacer cargo de. Sí, correcto. Existen varias ONGs y fundaciones en Honduras que ayudan a las madres en estado de embarazo, especialmente a las madres que están en situaciones vulnerables o precarias. Conozco varias de ellas que literalmente ellos hacen eso todo el día. Unas de ellas llegan al hospital al momento de la tenida, o sea que es hasta el final, pero sí conozco de algunas que las acompañan desde el momento que ellas piden ayuda. Problema que tenemos, muchas de ellas no saben que existen estas ONGs y muchas de ellas tienen pena o miedo a pedir ayuda, especialmente cuando están en problemas de prostitución, tienen vergüenza, no quieren pedir esa ayuda, especialmente cuando ciertas de estas ONGs están atadas a la iglesia católica o a la iglesia evangélica, entonces dicen a mí nunca me van a ayudar, cuando es el total opuesto, más bien ellas están ahí para ayudarle a esas mujeres especialmente. Entonces sí conozco de varias historias en Honduras, dicho sea de paso, no les estoy hablando de Estados Unidos, Francia, no, en Honduras existen estas ONGs y conozco de ONGs que inclusive una de ellas tiene un caso bien especial, que el niño acaba de nacer ahorita, la mamá pidió ayuda cuando tenía 2 meses de embarazo, era adicta a la marihuana y a la cocaína, pensaron que el niño iba a nacer enfermito, pero le dieron los mejores cuidados posibles, la pusieron en una casa hogar, le ayudaron a ella, le dieron sus vitaminas, todo lo demás, la llevaban al médico y cuando el niño nació sano. O sea que literalmente puede suceder, ¿verdad? Que usted pueda salvar a ese niño de no nacer adicto. O sea, esa es una situación horrible. Nacer adicto es una situación horrible. Entonces, sí existen esas ONGs. El problema es que no tienen tanto presupuesto, no tienen tanta publicidad y el problema de este montón de mujeres sienten pena de pedir ayuda, tienen vergüenza de pedir ayuda. Entonces, ¿cómo le ayuda a usted a alguien que no quiere ser ayudado? Esa es una pregunta bien difícil de contestar. Pero sí, importante darnos cuenta de que a la mujer embarazada la estamos cuidando y no necesariamente es por esa mujer, es por el niño que lleva adentro. ¿Sí? O sea, lo importante, lo primordial sería cuidar a esa vida inocente, que no ha cometido ningún crimen, que no ha hecho ninguna acción que realmente pueda decirse es una mala acción. Literalmente no ha hecho ninguna acción en el mundo, ¿verdad? Entonces, deberíamos de protegerlo y obviamente proteger a esa madre que obviamente al estar embarazada sufre ciertos cambios en su cuerpo, en su mente, en sus hormonas, o sea, todo cambia en una mujer embarazada. Dígame, Azucena. Abogada, mi mamá, ella es licenciada en enfermería, ¿verdad? Y ella trabaja en el hospital escuela. Entonces, ella, ella me contó, bueno, cuando mi hermana tuvo su bebé,
ella nos contaba de que estas ONG, como usted menciona, llegan como a preguntarles a las embarazadas, que averiguar sobre la vida de ellas por si necesitan ayuda, por si necesitan apoyo, y hay unas que desde que paren, por decirlo así, tal vez necesitan ayuda desde mucho más antes, pero como usted dice, les da pena pedir esta ayuda, entonces ellos se acercan como a estos lugares, tratan de averiguar y desde que la mujer sale como del hospital o estando dentro del hospital, ellos tratan de ayudarlos con los bebés y con todo, ¿verdad? Aparte de estos problemas sociales, también podemos ver que la protección de la madre embarazada, de la maternidad y todo eso en los trabajos, cuando se les dan los días antes de que ellas tengan su bebé, los 40 días después. Entonces también eso está regulado por la ley, ¿verdad? Porque legalmente pues se les tiene que dar estos cuidados también en los lugares que las personas o las madres laboran. Sí, dicho sea de paso, en cuestiones laborales, Honduras es conocido como un país intermedio. O sea que no estamos mal y no estamos bien, estamos intermedio. El mejor estado en cuanto a cuidados prenatales y cuidado postnatal para los derechos de la madre y del padre es Inglaterra. Y les digo Inglaterra porque todavía no se ha expandido a Irlanda del Norte. Les recuerdo que Inglaterra está compuesto por varios países, o sea, el Reino Unido está compuesto por varios países. Inglaterra es el principal. En Inglaterra, la mujer tiene derecho a 3 años con pago. Están oyendo eso, ¿verdad? 3 años en los cuales usted va a cuidar a su hijo con derecho a pago, que se lo va a pagar el Estado. O sea, eso me encantaría a mí poder decir que todos los estados podemos tenerlo, pero claro, en Inglaterra se paga un impuesto de más del 50%. Así es como nosotros podemos tomar ese tipo de acciones cuando estamos pagando tantos impuestos. Entonces a la mujer se le garantiza que después de esos 3 años, ella va a poder regresar a la empresa donde labora en el mismo puesto que tenía al momento de haberse ido. Y además de eso, al padre se le dan 6 meses con pago que puede ir a estar con su hijo. O sea, ese nivel, estamos hablando, es el mejor nivel que nosotros tenemos desde el punto de vista social. Obviamente desde el punto de vista laboral, pues no podríamos decirle yo que eso es algo saludable. Perder 6 meses de trabajo, imagínense, y no saber qué es lo que está pasando en la empresa y regresar y tratar de meterse de lleno, no es muy saludable. 6 meses ya se imagina 3 años, ¿verdad? Que sería el de la mujer. Pero sí, desde el punto de vista social y desde el punto de vista del niño, esto es lo mejor que puede suceder. Honduras es conocido como un país intermedio. Somos varios los países que damos esos 40 días antes y después. No somos el único. Si usted me pregunta a mí, especialmente si la madre tuvo cesárea, 40 días no es suficiente. No es suficiente. Todavía ni siquiera está sanada toda la herida que tiene de la cesárea, ¿verdad? Entonces, para mí debería de ser más tiempo, pero ese es para mí. 40 días me parece que somos un país intermedio. ¿Quién es el país que peor está? Les va a asombrar, pero es Estados Unidos. Estados Unidos no le da ningún derecho laboral a la mujer ni al hombre. Ninguno. 0. No tiene derecho a pedir días por haber tenido a sus hijos. Ciertas empresas le dan a usted 2 semanas para que usted regrese a trabajar y si no pierde su trabajo. Ese es como el estándar, como, sí, 2 semanitas que usted se puede estar ahí con el cipote y después regresa a trabajar, pero tiene que trabajar todas las horas, así tal cual usted estaba trabajando antes. Óigame, es un escándalo el hecho de que usted me diga que en 2 semanas una mujer ya va a estar bien. Ningún derecho para el padre, ninguno. No les dan pago, dicho sea de paso, esto de que les están dando un permiso de 2 semanas sin pago. O sea que si usted realmente es una madre soltera, depende de su salario, tiene que regresar a las 2 semanas a como sea. Entonces, literalmente, a nivel mundial, el peor estado en el ranking de la protección a la madre y a la niñez desde el punto de vista laboral es Estados Unidos de América. Pareciera mentira, pero es la verdad. Bueno, chicos, vamos entonces ahora a la igualdad de origen. Eso es muy importante y solo nos la menciona la ONU. Eso nosotros ahora lo tenemos en nuestra legislación, pero en el Código Civil antiguo decía que habían hijos naturales, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hijos naturales y hijos dentro del matrimonio.
los hijos legales y los hijos naturales. Los naturales eran los que nacían afuera del matrimonio, ya sea que nacían antes de que usted se casara o que nacían estando usted casado, pero de alguien más, nacían de alguien más, ¿verdad? Entonces, esa igualdad de origen es muy importante por el hecho de que yo no soy el que decido a quién nacer ni cuándo nacer. Entonces, yo no debería de tener derechos diferentes ni deberes diferentes a ese niño que nació adentro de un matrimonio, ¿sí? ¿Tenemos alguna consulta, observación acerca de esto? ¿No? Ok. Entonces pasamos a la siguiente, que es la finalidad de la educación. ¿Qué es lo que queremos tener con la educación? Esta sale tanto en la ONU como en la OEA, ¿sí? Entonces, en la ONU nos dice que la finalidad de la educación, mire, si se fijan bien, es bien importante eso, ¿verdad? Que la finalidad de la educación es justamente que nosotros aprendamos cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras libertades, que aprendamos a ser tolerantes de todas las religiones, de todas las etnias y que promovamos el desarrollo, no la paz, el desarrollo. En otras palabras, la ONU lo que nos está diciendo es, yo lo que quiero es que usted sea un ciudadano productivo. Eso es lo que le está diciendo la ONU. Yo lo que necesito en este mundo es una educación que me deje a mí ciudadanos productivos. Y la OEA nos dice que nosotros lo que tenemos que llegar a adquirir con la educación es libertad, moralidad y solidaridad. Y que esa educación nos va a permitir a nosotros tener una dignidad en nuestra subsistencia, en nuestro nivel de vida y, la última partecita, ser útil a la sociedad. En otras palabras, la OEA tiene un alcance un poquito más allá en donde nos dice que lo que quiere es que nosotros seamos personas con un compás moral sano, que nosotros además de eso seamos una persona que sea autosostenible, pero también que seamos ciudadanos productivos de la sociedad. Entonces ambas tienen esa misión, hacer ciudadanos productivos a la sociedad. ¿Tenemos preguntas sobre esto o observaciones sobre esto? Esta yo la miro como un poco contradictoria, abogada, porque sí, está bien, a mí me parece bien, ¿verdad? Que obviamente quieran que las personas tengan éxito, que la sociedad y la educación que nos den o nos brinden, saquen algún provecho de eso. Pero, como decía el compañero, ¿verdad? De que a veces hay cosas que el Estado no nos facilita. Por ejemplo, eso que él dice de que muchas personas, niños están sin internet, no todos tienen las mismas prebendas, los padres que puedan pagar un internet o lo que sea. Entonces, desde ahí están fallando, pues, porque cómo quieren exigirle a esos niños o a esos padres universitarios que den como un fruto a futuro, ¿verdad? Para la sociedad, si al final no, ellos tampoco no colaboran ni brindan eso. Es correcto, ellos no están invirtiendo. ¿Cuál es el problema de la educación? Y se los digo en serio, desde el punto de vista de lo que he visto yo en las Naciones Unidas, que he estado negociando yo documentos sobre esto. La inversión que uno hace en educación brinda frutos 20 años después de que usted hizo la inversión. Y tiene que ser una inversión constante por esos 20 años. ¿Por qué? Porque si yo invierto en un niño que está en primer grado, ¿usted cree que él va a ser un ciudadano productivo para el segundo año de su carrera? Para el primer año no, va a ser un ciudadano productivo tal vez cuando se gradúe de secundaria, pero quizá puede necesitar hacer una inversión aún más grande que la secundaria, que va a ser una educación terciaria, lo que nosotros en Honduras llamamos la educación universitaria. O sea que la inversión que se hace en educación es una inversión que yo no miro los resultados de manera inmediata. Y muchas veces yo les pongo el ejemplo de Ricardo Maduro. Ricardo Maduro en el 2001 dijo que él lo que quería era que en Honduras todos los niños supieran 2 idiomas y que él proponía que el segundo idioma fuera el inglés, pero que eso no era obligatorio, que todos iban a saber hablar inglés, que podían escoger otro idioma, pero que la recomendación de él era que fuera inglés el segundo idioma. ¿Qué pasó? Un año entero que los niños no tuvieron clase porque los maestros se fueron a huelga. ¿Se acuerdan de eso? Al menos yo sí me acuerdo porque era literal cuando estaba empezando a estudiar derecho yo. Entonces las escuelas públicas no tuvieron clase más de 9 meses, perdieron un año entero escolar los niños porque los maestros estaban diciendo que para qué necesitábamos estudiar inglés, que lo que era un
elitista, que lo que era un besanalgas de los gringos. Bueno, de todo le dijeron al hombre. Ahora quiero ustedes, que estamos en el 2021, que se imaginen cómo sería Honduras si todos los hondureños supieran hablar inglés. No me importa que supieran hablar mandarín, que supieran hablar japonés, que supieran hablar alemán, pero lo más seguro inglés. ¿Cómo sería Honduras si los hondureños pudiéramos hacer eso? ¿Se quieren imaginar cómo sería eso? Él perdió esa batalla, la perdió grandemente. O sea, literal, la perdió porque él tuvo que decir, está bien, pues no aprendan inglés. Eso fue Bueno, lo que... abogada, la verdad es que él ya está en lo que está, perdimos nosotros, porque a Maduro, ¿qué le falta? Nosotros somos los que perdimos. Entonces imagínense, Christopher, imagínese usted, ¿cómo sería su vida si usted supiera hablar mandarín? ¿Cómo sería su vida si usted supiera hablar italiano? ¿Cómo sería su vida? Y no piensen tanto en eso. En ese momento, parte de la propuesta era mandar a todos los profesores a que aprendieran otro idioma. ¿Se imaginan cómo estarían las condiciones de los profesores si ellos supieran hablar otro idioma? O sea, estamos hablando que él lo que quería era una inversión, pero que no se iba a ver en 5 años, que era cuando él iba a terminar, pues cuando él ya iba a estar rendido su informe y todo lo demás. No se iba a ver en 4 años, se iba a ver ahorita, literalmente, 20 años después. Pero imagínense cómo sería Honduras si nosotros fuéramos un estado donde se hablara de manera tajante, como mínimo 2 idiomas. O sea, seríamos un estado completamente distinto, tendríamos más cosas que podemos ofrecerle al mundo si nosotros pudiéramos hacer eso. Una de las cosas que me dijeron a mí, por lo menos call centers tendríamos en Honduras. Pues sí, pero eso es trabajo, señores. Por lo menos call center tendríamos, está bien, serían trabajos para los hondureños, pero pensemos más en grande. ¿Cómo sería el turismo en Honduras si supiéramos hablar todos esos idiomas? No vendrían más turistas a Honduras porque dicen, oh, ahí me entienden cuando yo les hablo alemán, ahí me entienden cuando les hablo japonés. Podríamos hacer ese tipo de cosas, ni hablarles del comercio. O sea, el hecho que nosotros podamos imprimir todos los productos hechos en Honduras en 2 o más idiomas. Eso sería una maravilla. Entonces, ¿por qué nosotros nos cerramos tanto en ese momento? Porque la educación es una inversión en donde no se ven los resultados. Y eso es una regla general, no se ven los resultados hasta 20 años después de haber hecho esa inversión. Y tiene que ser una inversión fija por 20 años seguidos. O sea que tiene que tener una concordancia política. Después de que salió Maduro, tuvo que haber Mel Zelaya seguido con lo mismo, y después Pepe Lobo seguido con lo mismo, y después Juan Orlando seguido con lo mismo. Y ya hemos visto que, pues bueno, ni siquiera de una administración de Juan Orlando a la siguiente siguieron las mismas políticas públicas. Entonces, está difícil, ¿verdad? Imagínense como padres, o los que son padres. Eso, me imagino que la compañera Tania va a decir ahorita, yo ya llevo más de 20 años ya invirtiendo Correcto. en educación. Correcto. Quisiera Dios, usted supiera, Christopher. Bueno, mejor ni me pregunte. Sí, ¿verdad? Entonces, terrible. Bueno, pregúntenle a mis papás, pues, vaya, para no exponer a la Tania en observar, pregúntenle a mis papás cuánto es que tuvieron que invertir. A mí me da risa porque ahora yo de adulta me doy cuenta qué tan caro fue. No solo era la colegiatura, era también todos los deportes que yo quería hacer, pues había que comprar la pelota, había que comprar el uniforme, había que comprar los tenis, ¿verdad? O sea que no solo es todo la colegiatura, son los libros, son los cuadernos, son Ropa. todas las extracurriculares que ellos quieran, porque hay que dejarlos que expandan su mente. Ya se imaginan, ¿verdad? Todas las cosas a las que yo decía que me quería meter. Yo quería ser basquetbolista, ahí fui basquetbolista. Dicho sea de paso, ahí encontré mi camiseta, ahí les voy a enseñar mi camiseta después, que me queda todavía. Yo casi como, uy, me queda. Entonces, todas esas cosas, no es barato. Y cuando estábamos hablando de la escuela americana, significaba ir a jugar torneos al San Pedro, ir a jugar torneos a Ceiba. Y encima de eso era parte del consejo estudiantil. Entonces tenía que ir a los cuestiones de liderazgo, que usualmente eran en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala. O sea, y eso solo a nivel de primaria y secundaria. Ya se imaginan después de eso. Dígame, Christopher. Mi mamá me decía, en todo querés andar, en todo querés estar.
Y yo lo veía como un atributo, pero es que ella estaba pensando en su bolsillo, pues, porque si quería estar en una cosa, quería estar en la otra, ella tenía que, también que aflojar el efectivo. Sí, y mi mamá decía, pero no se pueden meter las dos a las mismas cosas. Porque mi hermana decía que ella quería voleibol y yo decía que quería basquetbol. Entonces decía mi mamá, pero no pueden la misma cosa, una sola pelota. Entonces, no, porque los hijos así son, ¿verdad? Entonces, no, y después de eso ir a la universidad, comprar mis libros de derecho, o sea, no. Sinceramente que los hijos son una inversión y no es una sola vez que uno la hace. Igual el gobierno, si va a invertir en educación, son 20 años los que tiene que invertir como regla general. Entonces, la finalidad de educación es tener ciudadanos productivos. ¿Por qué? Porque mientras más ciudadanos productivos yo tenga, menos dinero tengo que gastar yo como Estado. Si todos los ciudadanos de Honduras pudieran ir a una escuela privada, ¿cuánta inversión tendríamos en la pública? Cero. Si todos los hondureños podríamos acceder a una salud en el Honduras Medical Center, no necesitaríamos del hospital escuela. ¿Sí? Entonces, mientras más productivos seamos, menos gastos tiene el gobierno en nosotros, porque los gastos del gobierno parecieran eternos, ¿verdad? Ok. Luego decimos de que la educación primaria tiene que ser gratuita. Eso es bien importante que nosotros lo sepamos, ¿verdad? Que la educación primaria, tanto compromiso con la ONU como en la OEA, tiene que ser gratuita. Eso no significa que si yo decido meter a mi hijo en una privada, no voy a pagar. Eso lo que significa es que la escuela no va a tener que pagarle al Estado por ese programa que ellos le dicen que tiene que enseñarles español, tienen que enseñarle acentuación. Ellos no tienen que pagar por ese plan que les tienen que entregar. Entonces, si yo quiero mandar a mi hijo a una privada, yo tengo que pagar. Pero si yo quiero mandarlo a la pública, esa educación tiene que ser gratuita. Mentira, porque los que tienen aquí hijos me van a decir, yo lo traté de meter en una pública y me cobraban hasta el suspiro. Que la tiza de la maestra, que los libros, que de todo, ¿verdad? No, hombre, usted viera, abogada, viera, ellos mismos crean los libros e inventan un montón de papadas, por decirlo así, uno tiene que estar aflojando el dinero, y si no, no lo pasan, dicen, y no, que esto tiene que ser así. O sea, ellos tienen negocio también aparte, abogada. Sí, ¿verdad? Y Entonces, le venden a uno un montón de tonteras que usted viera ni sentido tiene. Imagínese que venden lo que el gobierno da gratis, para los niños se lo cobran aún. Oiga bien. Qué barbaridad. Sí, una corrupción tremenda también en las públicas. Dígame, Abigail. No sé si quería hablar, Abigail, o se le activó el micrófono nada más. Se me activó, abogada. No se preocupe. Pues sí, entonces la educación primaria tiene que ser gratuita. Ese es un principio tanto de la ONU como de la OEA. Y el principio radica en, si yo quiero que el Estado sea el que me la provee, entonces tiene que ser gratuita. Si yo lo que quiero es que mi hijo vaya a una escuela privada, pues entonces ahí me toca aflojar, porque yo decidí meterlo, ¿verdad? La privada. La educación secundaria, dice la ONU, la OEA no dice nada, pero la ONU nos dice que la educación secundaria debería de ser accesible. Y con accesibilidad lo que ellos necesitan es que nosotros dejemos de pensar en todos tenemos que ser lo mismo, todos tenemos que ser bachilleres en ciencias y letras. No, no es cierto, especialmente hoy en día, ¿verdad? Así como está la tecnología. Nosotros deberíamos de tener instrucción técnica, instrucción sobre la profesión que yo pudiera tener, en la que me interese, donde tenga mis fortalezas, donde tenga mis talentos. Eso es lo que realmente nos está diciendo la ONU cuando nos habla de accesible, que yo teniendo los talentos y las falencias y los talentos que yo tengo, yo todavía pueda tener una profesión a futuro. ¿Tenemos preguntas o observaciones sobre este? ¿No? Ok. Luego de eso nos habla también de la educación terciaria. Esto solo la ONU lo hace y inclusive lo ha reestablecido por medio de políticas públicas de Naciones Unidas, en donde nos dice que nosotros lo que tenemos que tener es un acceso a la educación superior, que esto tiene que ser basado y en función a nuestros méritos. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos examen de admisión,
porque esto tiene que ser de acuerdo a los méritos que nosotros tengamos. No es lo mismo lo que necesito para ser médico que lo que necesito para hacer marketing. Las dos profesiones son importantes, pero necesito un poquito más de intelecto si quiero ser médico y necesito un poco más de educación social si quiero ser marketing, ¿cierto? Entonces, esa abogada, disculpe el interrupto, me parece bien. Es una discriminación creo que positiva, ¿verdad? Porque están seleccionando, como usted dice, como dicen, va cada quien en su, en su rama y tiene razón. Así no pierden tiempo y evalúan. Me parece una discriminación positiva. es correcto. Para la gran mayoría de nosotros consideramos que esto es una discriminación positiva. El hecho de que, bueno, yo no puedo ni siquiera vender, no puedo vender el $100, literal, no es una de mis habilidades. Yo no soy buena para vender, pero mi hermana le puede vender la camiseta sudada que viene trayendo del gimnasio, o sea, literal, esa es otro rollo. Ella tiene habilidades que yo no tengo. Ella estudió negocios. Yo lloré cuando llevé estadística. Ay, no. Por eso es que cuando ustedes me dicen, tengo que llevar estadística, ay, no, yo siento ese dolor porque yo lloraba en estadística, eso era horrible para mí. Era una clase que tomé en maestría, que lo tomaba los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces yo lloré estadística, odié estadística y mi hermana, eso es hermoso, la estadística es linda, no sé qué cuentos. Ahora, yo en mis clases de derecho, buenísima. A ella le hicieron llevar una clase que se llamaba Derecho en los Negocios. Lloró, me hablaba todas las noches y me decía, yo no entiendo esta cosa, qué cosa más horrible. ¿Por qué? Porque los talentos de ella y los míos son diferentes, nuestros méritos son diferentes. Entonces, zapatero a los zapatos, ¿verdad? No le vamos a decir a alguien que no tiene arte que haga cosas de arte, ¿verdad? Entonces, eso es justamente lo que nos están diciendo de la educación terciaria. El que ha entendido muy bien esto, justamente esta parte, que sí me parece digno de replicar, es Alemania. Alemania hace que sus graduados de secundaria hagan un año que le llaman ellos, dicho sea de paso, secundaria para ellos son 13 años. O sea, la educación desde primer grado no termina en tercero de ciclo común o 4, no. Para ellos son 13 años de educación. Y una vez que usted termina, tiene que tomarse un año, que le llaman el año sabático ellos, en donde usted lo que tiene que hacer es ir a trabajar para ver si lo que usted cree que le gusta realmente es lo que le gusta. Dígame, Nilson. Usted dice que me tengo que retirar. Sí, no se preocupe, Nelson. Es que estoy aquí afuera. No se preocupe, Nelson. Entiendo. Sí, una pregunta, abogada. El material para estudiar el examen, ¿usted lo va a bajar a la plataforma? Está en la plataforma, pero al terminar la clase se lo puedo mandar por el chat. Es que yo lo estuve buscando en la plataforma ¿En de documentos documentos. está? Ah, bueno. Documentos, Lo voy a volver a buscar. Perfecto. Pero no se Gracias. preocupe que yo lo mando a el chat cuando terminemos de platicar. Gracias, abogada. Que Gracias. tengan buenas noches, Nilson. Buenas noches. Entonces les decía yo, en Alemania ellos tienen que tomar ese año sabático. Ellos van, trabajan, viajan, hacen voluntariado, lo que ellos realmente quieran hacer. Y luego tienen que presentar su examen de admisión. Y el examen de admisión, ellos dicen, yo quiero un examen de admisión en ingeniería. Y les hacen un examen específico de admisión para ingenierías. Les hacen un examen para admisión en medicina, admisión en derecho. Entonces ellos sí le han entendido a esto de cuáles son mis méritos y ese descubrimiento personal que uno tiene que hacer de si realmente le va a gustar a uno la profesión o no, muy importante. No es lo mismo verla venir que platicar con ella, ¿verdad? Luego tenemos elección educativa de los padres. Esto nos lo respeta la ONU, en donde dice que los papás tenemos el derecho de educar a nuestros hijos de la manera en que nosotros veamos más productivo para ellos. ¿Tenemos preguntas sobre esto? ¿O observaciones sobre esto? Si yo quiero que mi hijo sepa hablar inglés, español y francés, yo lo voy a meter a la Federico Froebel, por ejemplo. Si yo lo que quiero es que mis hijos tengan un compás moral católico, yo lo meto al San Miguel.
Si yo lo que quiero es que mis hijos, además de que sean católicos, pues no sean de San Juan Bosco, sino que sean Opus Dei, yo lo puedo meter a Aldebarán y Antares. Es decir, yo realmente soy el que escojo cómo educar a mis hijos. Eso es bien importante porque hoy en día nosotros vemos una violación a nivel internacional en este aspecto. Y esa es la razón por la cual muchos de los padres en los países que son conocidos como los mejores países del mundo están sacando a sus hijos de las escuelas y los están educando ellos mismos. Esa es una nueva tendencia, se llama educación en casa. En Estados Unidos, ahora eso es parte de lo que se espera que usted decida. Si usted lo quiere educar en la casa, o usted lo quiere realmente educar en una escuela privada o pública. O sea que ahora le dan esa opción. Estados Unidos, por ejemplo, lo que hace es que al final del año escolar, el niño tiene que pasar un examen. O sea que tiene que realmente aprender matemáticas y tiene que aprender inglés y tiene que aprender ciencias. Tiene que decir si por medio de un examen, si ellos realmente llenan esos requisitos. O sea que no es así nomás. Y si ellos reprueban una clase, su verano, porque acuérdense que las clases en Estados Unidos son de agosto, septiembre, dependiendo de dónde inicia uno, hasta mayo o junio. Entonces el verano, si ellos reprueban una de esas clases, ellos lo tienen que ir a tomar a una escuela que se llama la escuela de verano, Summer School, que la dan las escuelas públicas. O sea que no es así nomás de, sí, yo lo voy a educar en casa y después usted se le olvidó que era lo que tenía que hacer. Y dicho sea de paso, hay abogados, hay médicos, hay inclusive astronautas de la NASA que ellos dicen, yo prefiero que mi hijo sea educado en casa. Y esa educación en casa a mí me parece sorprendente. Como yo viví en Washington, entonces yo me di cuenta de que existían estas comunidades, que lo que hacían era que el astronauta les enseñaba las ciencias espaciales, por ejemplo, y las ciencias naturales. El abogado les enseñaba acerca de historia y cívica. El médico les enseñaba, sí, diferentes tipos de enseñanzas, ¿no? Las ciencias anatómicas, las que nosotros llamamos los reinos del animal y todas esas cosas. Entonces, un profesional en el área era el que les enseñaba a ellos qué era lo que podían estar viendo. Me parecía fascinante el asunto, pero yo no creo tener la paciencia suficiente como para ser maestra de esa calidad, ¿verdad? Era bien bonito ver las comunidades, realmente se los digo, era bonito porque uno miraba que los hijos que ellos tenían, todos eran como 10 niños que iban todos a estudiar historia con una abogada que se había especializado en Derecho Internacional. Iban a estudiar esos mismos 10 niños, iban a estudiar, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con el espacio, iban con el astronauta. O sea, imagínense, ¿quién más le puede enseñar a usted acerca del espacio que un astronauta? Entonces, son cosas que están sucediendo ahora en lugares del primer mundo, en Estados Unidos, en Rusia, en Francia, en Italia, que nos parecen chocantes a nosotros, ¿verdad? En Honduras, que los padres puedan ser los mismos que educan, pero tiene su razonamiento, ¿verdad? Para que pueda ser así. Entonces nosotros los padres somos los que escogemos cómo se van a educar esos niños, qué es lo que ellos van a aprender, qué es lo que ellos deberían de aprender, en qué vamos a enfocarnos, en qué los vamos a meter después de escuela para que sigan aprendiendo, ¿verdad? Luego tenemos la vida cultural. ¿Tienen preguntas o observaciones sobre la vida cultural? Les recuerdo que cuando hablamos de la cultura no solo estamos hablando de la comida como la pupusa ni los bailes de los garífunas. Estamos hablando de cómo profesamos nuestra fe, cómo dedicamos nuestro tiempo libre, cuál es la relación que tenemos con el medio ambiente, cuáles son esos diferentes remedios que nosotros tenemos dentro de nuestras propias comunidades. Todo eso es parte de nuestra cultura, cómo tratamos a la mujer, cómo tratamos al hombre, cómo nosotros tratamos a los hijos, todo eso es parte de la cultura, ¿verdad? Hay cosas buenas que son parte de las culturas y hay cosas que no nos parecieran correctas, pero que o nosotros ayudamos a que mejoren o nosotros aceptamos que sigan siendo así, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o observación sobre esto? Ok.
Luego tenemos la protección de la autoría. Esa me importa a mí, porque yo ya publiqué un libro. Así que esa me importa a mí. Tenemos preguntas sobre esto. Ok, aquí lo importante de recordar es que hay dos cosas. Existen los intereses morales y existen los intereses materiales. El interés moral es el hecho de que yo siempre voy a poder decir, yo fui coautora de este libro que se publicó en Viena y puedo dar conferencias sobre el libro y puedo hablarles sobre él, inclusive puedo regalarlo si yo así quiero. Sí, esos son mis intereses morales. Y luego están los intereses materiales, que significa las ganancias que yo tengo sobre ese libro, sobre esa pintura, sobre ese descubrimiento científico. Entonces, si yo estoy trabajando, por ejemplo, para una ONG y ellos me dicen, queremos que nos publiques otro libro y te vamos a pagar un salario para que vos puedas escribirlo, pues yo mantengo los intereses morales, pero ellos son los que van a mantener los intereses materiales, porque ellos ya me pagaron un salario para que yo redactara el libro. Igual sucede cuando usted va donde un pintor y le dice, amo tus cuadros, quiero que me pintes a mí y a mi esposo. Bueno, pues él va a tener los intereses morales, que es cuando él firma ahí la parte de abajo, que dice Velázquez, él fue el que lo hizo. Pero los intereses materiales, el hecho que yo pueda venderlo, si yo quiero venderlo, pues eso ya va a ser asunto mío. Entonces son dos cosas muy diferentes, los intereses morales y los intereses materiales. Yo puedo mantener los dos, claro que sí, yo puedo tener los dos, pero no necesariamente tienen que ser uno con el otro, pueden estar separados. ¿Tienen preguntas sobre esto? No, abogado, todo claro. Esto es bastante importante también en el área científica. Imagínense el que descubrió la vacuna del COVID. O sea, el que está teniendo los intereses morales es el científico que publica esos, en el Lancet, que publica en todas las cuestiones científicas, todas las revistas científicas, cuál es el descubrimiento que él hizo. Esos son los intereses morales y él anda dando conferencias por todos lados. Perfecto, esos son intereses morales. Pero el interés material lo tiene Pfizer, lo tiene Moderna, lo tiene Johnson & Johnson. O sea que la compañía mantiene el interés material y el científico que hace el descubrimiento y el desarrollo es el que mantiene el interés moral. ¿Sí? O sea que usualmente es bien grande este aspecto en las cuestiones científicas, en el mundo científico. Ok, luego tenemos el orden social. Este es bien importante para Honduras, ¿verdad? Este nos sale en la ONU, que nosotros tenemos el derecho a un orden social. Que eso significa que se me tienen que respetar mis derechos, se me tienen que respetar mis deberes, y además de eso que yo tengo que tener seguridad. Muy importante en Honduras, ¿verdad? Tenemos preguntas de esto. Ay, pues, Bueno, es que si nos metemos a eso, no terminamos porque... No terminamos hoy, dice. ya, Christopher ya diciendo el micrófono, así que mejor lo apago. No, dígame, Christopher, platíquenos un poco, cuéntenos. No, bueno, solo mi punto de vista es que realmente no sé cuál es la manera pedagógica al cual pues forman a estos entes de orden social que tenemos dentro de nuestro país, pero sí está bastante desorientada, ¿verdad? A uno de los principales objetivos, que es realmente el orden social y ese eslogan, ¿verdad? Que tienen también de servir y proteger. Algo que, o sea, no hay principios, pues no hay principios bien fundamentados y por eso es que se dan todo ese tipo. Bueno, imagínense que esta gente, hay muchos dentro de ese organismo que son asesinos ahora, que ellos matan, han muerto muchas personas a manos de estas personas que están para brindar una seguridad social. Entonces, bueno, hablando anteriormente de lo que es la educación, que vimos, la educación y vimos que era la plena realización de un ser humano, ¿verdad? Para poder tolerar, para poder convivir con otros. Y imagínense de que una persona que sea del orden social, que se supone que debe ser una persona con todas las facultades para poder mitigar
cualquier problema o desorden. Pues, imagínense que ellos más bien por veces tratan de, ¿cómo le digo? O sea, ellos realmente son los que vulneran pues el derecho que tienen otras personas que sean sí o no, o sea, ellos somos como sociedad civil, somos sujetos de derecho, ¿no? Pero ellos vulneran ese tipo de derechos que todas las personas tienen, pues aparentemente trayendo lo que es un orden social, pero realmente la forma en que ellos aplican este orden social es realmente eh, malo, pues, y desfavorable para la sociedad. Miren, yo creo que no es secreto para nadie que yo tengo admiración y respeto tanto por los policías como por los militares, como por los bomberos, por todos ellos que pertenecen realmente a esos sistemas. Ahora, yo no cierro los ojos y digo que todos son angelitos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque así como hay buenos policías y hay buenos militares y hay buenos miembros de las fuerzas aéreas y de la fuerza naval, hay malos. Pero igualito hay buenos abogados y malos abogados, buenos médicos y malos médicos, ¿verdad? Parte del orden social también son esos médicos que han matado a gente adentro del seguro social, que han matado gente adentro el hospital escuela, por ejemplo, ¿no? O sea, no solo son los policías y los militares que están involucrados en esto. Parte de ese orden social también son ellos. Son todos los que son empleados de el Estado, los que son parte de ese orden social, de los que tienen que mantener ese orden social. Corrupción, para mí, todo lo que usted nos ha dicho ahorita, Christopher, es parte de la corrupción. El hecho de que ellos no estén educados, el hecho que nosotros hagamos la vista gorda cuando ellos cometen barbaridades, el hecho de que nosotros dejemos de que ellos sigan ejerciendo en su puesto cuando ellos han robado, cuando ellos han matado, cuando ellos han sido parte del narcotráfico, y no solo les estoy hablando de los miembros del orden tal cual, sino que también dentro de los políticos que nosotros les estamos pagando y ellos son parte de los narcos. O sea, eso no es algo que digo yo, eso es algo que ya han sido condenados en Estados Unidos por haber sido parte de los narcos, congresistas, parte de los narcos. O sea, no, eso no lo podemos seguir permitiendo, ¿cierto? Realmente no se debería normalizar, o es como aquella mitología del yin yang, ¿no? Que está algo blanco y algo negro, pero siempre dentro de lo negro hay algo blanco y dentro de lo blanco hay algo negro. Y creo que hay muchas personas, incluso pues yo que estoy, o sea, no es que estoy tan viejo, tan adulto, pero tampoco estoy tan joven, han sido ciertas cosas que me ha tocado como ir analizando, ¿verdad? El punto de vista real de la vida, donde hay muchos funcionarios o muchas personas que están en X o Y puesto y que mejor lo normalizan, mejor callan, porque obviamente está en riesgo su vida, la vida de sus familiares. Entonces es ahí donde pues, se ve frustrada incluso la vida y el pensamiento de muchos jóvenes, donde dicen, realmente hay un punto donde no se puede avanzar en Honduras. Y miren, yo así pensaba antes, yo antes decía en Honduras. Y ahora que he trabajado en el exterior, ahora digo, ¿y entonces a dónde? Y la respuesta realmente a la cual yo he llegado es, nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos y salir adelante nosotros mismos y ayudar a la comunidad en la que yo vivo. Esa es la conclusión a la que yo he llegado. Pero antes yo pensaba, uy, las Naciones Unidas, uy, la OEA, estos son entes que han de ser, bueno, el ejemplo. Y sí, son el ejemplo para las cosas malas, para el robo, para la delincuencia, para matar gente. Ellos son el ejemplo, es impresionante. Hasta para la burocracia son el ejemplo ellos. O sea, es impresionante. Obviamente tenemos que ir mejorando los sistemas que tenemos. No podemos deshacer los sistemas que tenemos. Eso no puede ser la respuesta. Porque entonces imagínense, quitamos a la policía. Esa es una de las cosas que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, que muchos políticos han dicho, la respuesta es quitar a la policía, porque están siendo brutales y están matando gente, entonces hay que quitarla, hay que quitarle el presupuesto. ¿Y qué ha sucedido? Solo miren lo que está sucediendo en California. Han subido los crímenes, tanto robo como homicidios, como cuestiones sexuales, han subido a una cantidad que jamás había tenido California. Entonces esa no puede ser la respuesta. La respuesta es justamente
el punto que usted tocó, Christopher, educar. Ahí Tenemos que tiene, educar. ahí tiene un punto importante, ahí es donde entra la filosofía, ¿verdad? Donde están aquellos pensadores, creo que Rousseau y otro que se llama, por el nombre, donde decía que si el hombre realmente era malo por naturaleza o se hacía malo, ¿verdad? Y lo traigo a colación por lo que usted menciona, pues ya que estos organismos que deberían de ser un ejemplo y que están en una posición supranacional, incluso algunos de ellos como la Unión Europea, imagínense ser precursores también de este tipo de cosas, pues que matan niños inocentes, mujeres y todo eso, y están teniendo tantas leyes, ¿verdad? Que protegen principalmente la vida del ser humano. Y entonces ahí es donde está esa pregunta, ¿pues realmente el hombre es malo por naturaleza o es que en el camino se va pandeando? Sí, es una cuestión tan interesante realmente. Yo tengo colegas que me dicen, yo he visto niños que desde chiquitos son arpías, ¿verdad? Yo conozco colegas, especialmente los que han trabajado en el DINAF, ahora en el INFA, ahora DINAF, ¿verdad? Me dicen, no, si yo conozco unos que desde chiquitos eran arpías. Pero usualmente les digo yo, es que aunque sea arpía de chiquito, ¿quién le estuvo dando su crianza? ¿Quién lo guió? ¿Quién le dijo eso es malo? ¿Verdad? Entonces, tenemos que hacer tanta educación, educación en cómo ser padre, educación en cómo ser maestro, educación en cómo ser médico, educación en cómo ser abogado. Necesitamos educar. Y esos compases morales, necesitamos que sean sanos, esos compases morales. Dígame, Azucena. Ahora, usted tiene mucha razón ahí porque yo creo que todo esto pues se basa más que todo en la educación, ¿verdad? Porque hablando un poco de lo que es orden social, si vemos como los representantes, ahorita que vienen las elecciones, eh, que van como a representar el país, la mayoría de ellos pues no han terminado ni la primaria, ¿verdad? Entonces, tener tan siquiera la educación base para llegar a estos puestos, yo creo que debería de ser un requisito fundamental para estar en estos lugares, porque ¿cómo usted va a implementar una ley si usted no conoce de leyes? ¿Me entiende? Entonces, igual educar a la población, porque si estas personas estuvieran educadas, la población buscara la manera de educarse para saber qué estas personas están proponiendo, están implementando. Pero como ellos se basan más en la popularidad que hay en el pueblo y el pueblo tan conformista que es, entonces no tienden como a buscar ese orden, porque es cierto, dentro de la policía o dentro de otras instituciones hay mucha corrupción, pero el pueblo solo mira y calla porque no sabe por qué, cómo llegar a la raíz de este problema. Entonces, a la base de todo el problema, aquí la solución es implementar una buena educación, tan siquiera la de base. Sí, miren, a mí realmente, yo me pregunto muchas veces, ¿verdad? ¿Qué educación es la que realmente necesita alguien que va a ser presidente de Honduras, alguien que va a ser diputado, alguien que va a tener un poder decisivo, que va a tocar esos fondos? Y yo le diría que sí, es importante tener una educación base, es importante saber qué es Honduras, es importante saber siquiera nuestro himno nacional, pero aún más que eso es importante tener una educación moral, saber que las cosas que no son mías yo no debería de tocarlas, saber que ese dinero no es mi dinero, es dinero de Honduras. Ese tipo de cosas para mí es mucho más importante a que usted sepa que cuánto es la extensión territorial de Honduras, para mí. Pero ¿cómo vamos a hacer esa prueba? ¿Cómo hacemos una prueba de qué tan moral, qué tan bien está tu moral o qué tan mal está tu moral? ¿Cómo hago yo esa prueba? Está muy difícil, ¿verdad? Entonces, este orden social para mí es parte primordial de la educación, pero no solo la educación formal, la educación informal. ¿Qué pienso yo que es bueno? ¿Qué pienso yo que es malo? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Será lo correcto que cuando yo llego a la guayaba me tengo que hacer rico? ¿O será lo correcto que cuando yo llego a la guayaba tengo que servir? ¿Qué será lo correcto? ¿Y qué es lo que yo pienso que es correcto? ¿Verdad? Porque tal vez nosotros todos digamos, no, servir. Pero cuando ya nos toque, va a ser servirme, no servirlos, ¿verdad? Entonces,
Hay que ver también esas cosas, ¿verdad? Entonces, para mí ese orden social no es educación solamente formal, sino que también la informal, muy importante. Bueno, después de esto viene algo que tiene mucha relación, que es el imperio de la ley, que todos tenemos que sujetarnos a la ley, que nadie está por encima de la ley. Ni siquiera el que redacta la ley está por encima de la ley, ni siquiera el que aplica la ley está por encima de la ley. Y una parte muy importante de este imperio de la ley es que Honduras, y espero que se acuerden de esto, y espero que nunca permitan que volvamos a retroceder en este aspecto, Honduras es el único país a nivel mundial en donde los políticos no tienen inmunidad para crímenes comunes. O sea que si Christopher llega a ser diputado y tiene un hijito por ahí y no le ha pagado los alimentos al cipote, ahí le va a caer la demanda a Christopher, porque antes de eso, Christopher, no, yo soy diputado, gracias, y aquí me quedo y no me puedes hacer nada. Honduras es el único país en el mundo en donde nosotros hemos quitado la inmunidad a todos los políticos, tanto el presidente como todos los diputados, como los miembros de la Corte Suprema de Justicia. No tienen inmunidad, no la tienen para crímenes comunes. Dígame, Christopher. Pero la realidad es que no solamente ellos tienen inmunidad, sino que hasta los familiares. Hay personas que sabes quién soy, sabes quién es mi papá, sabes quién es mi tío, sabes quién es mi abuelo. Y otra cosa que que estuvimos viendo también internacional, público, acerca de el golpe de Estado en el 2009, ¿verdad? Que Honduras pues había sido expulsado, ¿verdad? De ciertos organismos internacionales, incluso pues ellos tuvieron que meterse, ¿verdad? En este conflicto interno que teníamos en nuestro país. ¿Y cuál fue la resolución que tuvieron estos individuos? Que fue el caso de Mel Zelaya, creo, y Micheletti. Micheletti. Ajá. Y ellos prácticamente abogados los perdonaron, o sea, hicieron como que sin, o sea, ni porque los dos tuvieron responsabilidad. ¿Ante qué? Ante el imperio de la ley. Bueno, y Los dos hay fueron tanto que desglosar ahí. exonerados. Sinceramente, se los digo, hay tanto que desglosar ahí. Si me preguntan a mí, para mí hubieron 2 golpes de Estado, no solo uno. Esa es mi teoría. Hubo el golpe de Estado que dio Mel Zelaya al Poder Judicial cuando ignoró las resoluciones que había dado e ingresó a un lugar a retirar lo que la Corte Suprema había secuestrado. Eso para mí es un golpe de Estado, porque el golpe de Estado no solo se le da al Ejecutivo, el golpe de Estado se le da a cualquiera de los poderes del Estado. Entonces, para mí ese fue el primer golpe de Estado. Y el segundo fue el que se le dio a Mel Zelaya. O sea que para mí hubieron 2. ¿Por qué a nivel internacional solo se conoce el que se le dio a Mel Zelaya? Porque les recuerdo que tenemos representantes republicanos y representantes estatales, y el representante estatal es Mel Zelaya. Entonces este señor se fue a la OEA y se fue a la ONU y nos condenó. Él fue el que dijo que nos tenían que expulsar de la OEA. Usted está oyendo eso. ¿Qué tipo de hondureño hace eso? Regresemos al compás moral, ¿verdad? ¿Qué tipo de hondureño va a la OEA y nos dice expúlselo? Óigame, eso es no querer a su propia gente, eso no es querer a la población, porque el hecho de que nosotros fuimos expulsados nos afectó en las ayudas, nos afectó en las donaciones, nos afectó en educación, nos afectó en salud, en 1000 cosas nos afectó realmente. Entonces, él fue a la OEA, dijo que nos expulsaran. Él fue a la ONU, dijo que nos expulsaran. Y por eso es que fuimos expulsados, porque nuestro representante estatal pidió la expulsión. Eso para mí es una violación a nivel de traición a la patria. Para mí. Pero obviamente yo no soy alguien que tiene un puesto político y puede tomar esas decisiones, ¿verdad? Pero si yo pudiera, para mí eso tiene toda característica de traición a la patria. Para mí. Pero bueno, vuelvo y les repito, en Honduras, tal vez de un punto de vista social, sucede lo que Christopher dice. ¿Sabes quién es mi papá? ¿Sabes quién es mi mamá? ¿Sabes quién es mi tío? ¿Sabes quién es mi amante? Hasta eso he escuchado yo a ustedes. Estando en un salón de belleza, yo escuché, me tenés que atender a mí primero porque voy a ver a mi amante, que es el fulano de tal. Y yo, vaya, y si no hizo cita, ¿por qué yo le tengo que dar mi puesto? Dígame usted a mí. Ah, no, pero es que ella es la amante de. O sea, ok. Gracias por informármelo.
Ahora pienso menos de vos, sos amante, pienso menos de vos, no pienso más de vos. Entonces, socialmente siguen sucediendo esas cosas, pero legalmente ellos no están inmunes de los crímenes que cometen, ni tampoco pueden lavarse las manos de cualquier demanda legal que se les quiera interponer, ¿ok? Pero como les digo, nadie está por encima de la ley, eso es el imperio de la ley. Lo que está por encima es la ley. ¿Tenemos preguntas sobre esto? ¿Observaciones? ¿No? Abogada, y en el caso del presidente de Honduras, por ejemplo, se supone que él tiene ciertos privilegios, ¿no? Por el hecho de ser el primer mandatario de la nación. Por ejemplo, en el caso de que, bueno, se supone que el fiscal de Estados Unidos, pues lo ha mencionado en varias, pero él no se ha dictado ¿cómo se le dice? No se le ha Una orden dictado de captura. un auto de formal Extradición. procesamiento, no, un auto de formal procesamiento, digamos, pues donde ya formalmente se le empieza a investigar y todo eso por la condición en la que él está actualmente. Ok, número uno, esa es una cuestión política. El hecho de que no hayan iniciado una investigación es una cuestión política. Y número dos, las inmunidades que ellos pueden tener son las inmunidades que tienen debido a los convenios que tenemos firmados de Viena, que se le da inmunidades diplomáticas, que no es lo mismo tener inmunidad republicana. Una cosa es tener inmunidad estatal y otra cosa es tener inmunidad republicana. Inmunidad estatal, por ejemplo, también afecta a ciertas disposiciones republicanas, como por ejemplo, el hecho de que el presidente no tenga que respetar el semáforo en rojo. ¿Por qué el presidente no tiene que respetar el semáforo en rojo? Por el peligro a su vida. Y peligra entonces la estabilidad estatal. O sea, sería un blanco completo el hecho de que él detenga su vehículo en un semáforo en rojo. O sea, yo creo que ningún guardaespaldas quisiera estar en esa situación. Ninguno de la Guardia Presidencial va a querer estar en un semáforo en rojo con el presidente. Entonces, esas son ciertas inmunidades que ellos poseen, pero son por cuestiones estatales, no por cuestiones republicanas. Entonces hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Las cuestiones estatales y las cuestiones republicanas. Es exactamente la misma razón de por qué los embajadores que nosotros tenemos en Honduras, como la nueva embajadora que vamos a tener en Honduras de los Estados Unidos, tampoco tiene que respetar el semáforo en rojo. La embajadora de Estados Unidos en Honduras, el embajador de Brasil en Honduras, ellos no tienen por qué pagar impuestos en Honduras, por ejemplo. Aunque ellos estén pagando tomates, ellos van al súper, ellos presentan su carnet y no tienen que pagar impuestos sobre el tomate. Eso es algo que muy pocas personas conocen, porque ellos tienen que pagar impuestos en su país de origen, porque esa es la ley republicana. Todos los diplomáticos tienen que pagar impuestos en su país de origen, no pagan impuestos en el país donde ellos están trabajando. Muy importante esa cosa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el presidente tiene ciertas inmunidades? Por las inmunidades estatales que posee, pero las inmunidades republicanas no las posee. O sea que si Juan Orlando tiene un hijo y no le está pagando dinero a la mamá, puede ser demandado, porque esa es una cuestión republicana, no es una cuestión estatal. ¿Ok? Entonces, muy diferentes las cosas republicanas y las estatales. ¿Sí? Ok. Y por último, tenemos la prohibición de supresión. Nada, y esta solo sale en la ONU, que es no podemos interpretar o quitar derechos de la Carta Constitutiva de la ONU a nuestro gusto. ¿Sí? No podemos hacer eso. Tenemos preguntas sobre la prohibición de la supresión. ¿No? Ok, chicos. Debido a que tengo una persona que los quiere mucho a ustedes, que abogó por ustedes, vamos a extender 24 horas más la tarea que tenemos que entregar el día de hoy. O sea que si todavía no la han entregado, van a tener hasta mañana para entregarla, ¿sí? Eso es número 1. Número 2, a partir del jueves de la otra semana va a estar abierto el examen. El examen son 3 preguntas. Si sienten suficiente conocimiento en el área, pues pueden tomar el examen desde el jueves. Si no, pues el siguiente viernes vamos a venir a repaso. O sea que vengo a examen yo. Eso es lo que vengo a hacer. Vengo a examen yo.
y después de eso pueden ir a tomar su examen. El examen va a estar abierto hasta el domingo, o sea que tienen tiempo para tomar su examen, ¿sí? Cualquier pregunta que tengan, ahí está el chat, tanto el chat en grupo como el chat en privado, me pueden escribir y con gusto yo les voy a contestar. Y si no tienen ninguna otra pregunta, pues damos por finalizada la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Abogada, 3 preguntas haciendo el examen. 3. Bueno, redacté 15 preguntas, pero a ustedes solo van a salir 3. Son expositivas, son preguntas Yo me expositivas. imagino. No, para mí el segundo y el tercer examen son más fáciles que los otros porque usted puede expresarse, usted puede escribir lo que usted piensa, usted puede decirme qué es lo que usted piensa, lo único es que recuerde de fundamentarlo, no solo decirme pienso esto, sino que y me apoyo en tal lugar, ¿verdad? Para hacerlo, ¿sí? ¿Tenemos alguna pregunta, consulta, algo que no nos haya quedado claro? Estamos bien, abogada. Ok, entonces... Oh, pero súper en bella este- la clase de hoy. Excelentísimo. Ok. En este momento vamos a finalizar la clase, voy a subir el video, pero además de eso voy a mandarles las diapositivas nuevamente al chat, aunque ya están en documentos. Entonces se la voy a mandar al chat. Cualquier cosa que necesiten de mí, ya saben cómo comunicarse conmigo. Así que les dejo el resto de la noche para que terminen su trabajo en casa. ¿Sí? Buenas noches, chicos. Muchísimas gracias, abogada. Buenas noches. Buenas noches.